Canal 9 Bio Bio Televisión presenta El Tablón. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Le damos la bienvenida a El Tablón en esta semana política donde queremos compartir con ustedes debate, conversación, distintas posturas sobre lo que está pasando en nuestra región del Biobío y también nuestro país. Vuelve al Tablón Tania Concha, ex consejera regional del Partido Comunista. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta aquí con estar con ustedes. Se les extraña mucho, pero yo sé también que así la bienvenida va a ser más grata todavía de lo que pensábamos. Así es. Bueno, con alto panel además le armamos acá a Tania Concha. Estamos con Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista por la región del Biobío. ¿Cómo está? Muy contento, me vieron riéndome por las molestias que se pueden provocar. En algunas personas. Yo no digo nada, me invitan una vez al mes. Bueno, también está con nosotros Flor Baize, diputada de la UDI por el Distrito 21. ¿Cómo está? Muy bien, Priscila, muy contenta, muchas gracias por estar acá. Y nos vamos, bueno, el senador se está riendo, yo le digo que se ríe de sus maldades, ¿se acuerda? Dicen por ahí. Hagámoslo un poquitito más ameno. Y feliz de encontrarme con Tania, sí, mi ex colega. Así es, fueron y mire, nos encontramos acá con el senador Saavedra para que vean cómo es la vida. Vamos a tener que ponernos serios y vamos a hablar de algo bien delicado. Hubo una ola realmente de homicidios en la región metropolitana, 17 en lo que fue el fin de semana largo, pero lamentablemente tenemos nosotros actualmente todavía las consecuencias de un hecho terrible. Una mujer, una niña de 23 años, Daniela Olate, fue asesinada de manera muy brutal cuando una persona, ¿cierto?, le dio una especie de aventón para trasladarse a Concepción. Hubo una presunta desgracia y finalmente ella, ¿cierto?, fue encontrada muerta. Hay una investigación muy delicada, han habido manifestaciones de todo tipo porque estamos hablando de una situación realmente terrible y que deja en evidencia otra cosa: cómo se traslada a las personas que viven en las zonas rurales, paréntesis también a eso. Pero vamos a enfocarnos en temas de seguridad. ¿Qué está pasando? Se están abriendo una serie de conversaciones. Entendemos que el senador Gastón Saavedra estuvo en La Moneda también, ¿cierto? Cárcel de alta seguridad, ha anunciado también el presidente Boric. Le vamos a preguntar a Tania Concha su opinión, un poco, ¿cierto?, de todo lo que está pasando en materia de seguridad. Bueno, todo nos impacta, sobre todo por el caso y que recién, como bien lo dice, y como mujer también, y lo conversamos antes con los panelistas que nos reencontramos aquí, nos afecta de alguna manera a todos y sobre todo a las mujeres, ¿no? Qué frágil es la vida hoy en día y con esta gran crisis, ¿no?, de inseguridad, de criminalidad, de crimen organizado, cómo nos enfrentamos como sociedad. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hoy día tiene que discutirse. A lo menos yo eso lo saludo, por supuesto, siendo de parte del oficialismo, que se llevó inmediatamente a cabo la reunión en La Moneda y que vienen propuestas, ¿no?, que por supuesto que tenemos que hablar de cárceles, no nos guste o nos guste, dónde o cómo estén, pero hay que ya definirse, hay que incluso entrar en planificaciones más bien centrales respecto de aquí a cuántos años más, porque hasta que no tengamos resuelto lo que es, evidentemente, bajar no solamente las cifras de homicidios, sino garantizar uno de los elementos básicos, ¿no?, de los derechos a los ciudadanos y las ciudadanas, que es el derecho también a vivir en seguridad. Tenemos que tenerlo esos resguardos. Yo creo que siempre en este programa y anteriores he sido muy propositiva en el ámbito que hay que seguir haciendo inversión en la modernización, sobre todo en herramientas de tecnología que ayuden evidentemente a acercar, a eliminar todo lo que ya en Chile se instaló a través del crimen organizado, ¿no? Pero también quiero expresar aquí y ante las cámaras que lleguen mis condolencias a la familia de una víctima más, tal vez de esa buena voluntad a propósito que se cruza con tanto esperar en un paradero, ¿no?, para volver, y que en tan buena acción como una nieta puede ir a dejarle los medicamentos a la casa a su abuela. Eso es trágico, ¿no?, en qué condiciones ocurre esto y con qué propósito, con un propósito también. Entonces, ¿en qué situación vive también, ¿no?, los adultos mayores en sectores rurales, que ya los vemos en una precariedad, en un abandono absoluto en ámbitos de las comunas, de las ciudades, pero que evidentemente con lo que ahora vivimos y vivimos
están también en un abandono total. Y esto es también una alerta para la sociedad, que no puede ser que las mujeres estemos pero tan expuestas, y que solamente por el hecho de estar esperando la locomoción colectiva, ¿no? Seamos objeto de un femicidio más, un homicidio que realmente no tiene nombre. Ya hay otros que le han puesto nombre, pero realmente que nos ha dejado a toda la sociedad y sobre todo a las mujeres muy consternadas, y sin duda a muchas de nosotros nuevamente con ese sentido, ¿no?, de miedo, de estar hasta qué hora en las calles, que nos limita prácticamente a nuestro género el poder vivir tranquilamente también. ¿Damos la vuelta así? Sí. Mira, estamos en un punto de inflexión en respecto de cómo enfrentar con mucha certeza y entender que este es un problema ya de la nación, y por lo tanto tiene que haber unidad nacional para enfrentar esto. Esto no es un problema de un sector político. Hoy día nos toca estar a nosotros en el gobierno, es cierto, pero ya hay situaciones que creo que nos superan a todos. Y tenemos que tener una responsabilidad común frente a una situación como es la acción de la delincuencia, de las bandas organizadas, del narcotráfico, el tráfico de influencia, de la descomposición en la institucionalidad que también se nos da. Y digo esto último a propósito en nuestra región, lo que ocurrió hace un tiempo atrás en el Ministerio Público en la ciudad de Los Ángeles, en donde no voy a describir los hechos que allí habían, pero eso es insostenible e inaceptable para ninguno de nosotros. Esto ya supera todo. Y así otros hechos que han ocurrido en ese ámbito. Bueno, tenemos que valorar la actitud del presidente Gabriel Boric al establecer la construcción de una cárcel. Yo creo que no se debe discutir mucho dónde. A mi entender está claro, y que tiene que ser en un lugar donde ya hay construidas cárceles, y por lo tanto ese sector cerrarlo y dejarlo para efectivamente la construcción de cárceles, porque es la otra discusión, en qué lugar. Y cuando se viene esa discusión, a nadie le gusta tenerla. Bueno, yo creo que el buen criterio y una decisión apropiada es dejarla donde están otras cárceles, que si yo, Punta de Peuco y otro, allí, en ese sector, para evitar justamente una discusión que dilata la ejecución del proyecto. Una segunda cuestión me parece absolutamente apropiado, de que de los 780 policías que van a egresar de Carabineros, 500 van a quedar en Santiago, pero la distribución también tiene que ser la más justa, de acuerdo a los indicadores, a la información y al análisis científico de los expertos, para la localización y determinación del lugar donde van a prestar los servicios estos policías. Junto con eso, ver efectivamente cuál es el rol que van a cumplir, porque si efectivamente aún la estrategia, la táctica de Carabineros es para el orden público, y vemos que las manifestaciones públicas cayeron rotundamente, y en cambio aumenta por el otro lado el crimen organizado, los asesinatos, los femicidios, en fin, la pega que hay que hacer es otra, y por lo tanto tienen que ir hacia ese sector. Pero para ello entonces tienen que tener los elementos de transporte, es decir, los radiopatrulla, los equipamientos, el entrenamiento, y porque están enfrentando a elementos que tienen una práctica de tiro altísima, una formación, diría yo, brutal respecto de eso, y los nuestros, cuánto es el nivel de entrenamiento que tienen. Entonces hay una forma desigual de poder enfrentar esto. Un cuarto punto que también es importantísimo tiene que ver con la apertura de las cuentas bancarias. Esto no puede mezclarse con otras cosas. ¿Por qué planteo esto? Porque el negocio del narcotráfico, el tráfico, la venta de drogas y estupefacientes en la sociedad es altísimo. Sé yo, del orden de los 8.000 millones de dólares creo que es el monto, y sí, es lo que se sabe, porque la otra caja negra no está, es más. Entonces se trata de establecer aquello, porque si no somos capaces de seguir además esa ruta del dinero, y vemos cómo entonces esto que estoy mencionando rompe todas las conductas y el orden social que debe tener el país
para el progreso y el bienestar de la nación se rompe con este tipo de cosas, porque el dinero fácil y el monto que se paga en las poblaciones para ejecutar acciones por parte de los jóvenes que están sin trabajo, la verdad es que es una situación que tenemos que, por lo tanto, intervenir. Ahora, con las restricciones para no mezclar o a tener incertidumbre respecto de las personas que hacen su trabajo, que viven del trabajo, que desarrollan acciones empresariales, por favor, eso también limitémoslo, sino que se trata de que además no se dilate cuando algún juez de la República pide abrir una cuenta y pasa mucho tiempo tratando de lograr esto. La verdad es que no nos conviene. Y lo otro es que, en definitiva, también hay que complementar esto con todo lo que son las leyes que aún faltan para robustecer esta estrategia de seguridad que el país necesita. ¿A qué me refiero? 1, infraestructura crítica. 2, reglamento de uso de la fuerza. 3, todo lo que ya mencioné de las aperturas de las cuentas. 4, el sistema de seguridad nacional. Y un quinto que tiene que ver con el Ministerio de Orden y Seguridad. Ese tiene que ser un compromiso transversal para poder sacar adelante estas tareas, más allá de las discusiones, los pareceres que podamos tener, que son todos válidos y legítimos. Pero lo cierto es que hoy día el país no resiste más la espera de algunas cuestiones que son bien puntuales. ¿Para dónde voy con esto? Es que nosotros tenemos que asegurar, yo creo que el estado de sitio es una cuestión excesiva, porque uno tiene que preguntarse después del estado de sitio, ¿qué viene? No hay nada más. Nada. Entonces, el artículo 40 de la Constitución entrega otros caminos que también se pueden aplicar y que los aplicamos acá en la región, que es el estado de excepción constitucional, a partir de, reitero, del análisis de datos, de todo lo que es las entregas de todos los incidentes que ocurren y que socorren las policías. Con esos datos se pueden tomar perfectamente iniciativas tendientes a actuar en el territorio y en términos complementarios, policías y militares, para cubrir espacios que hoy día también son sitios de asaltos. Algunos se quejaban, propios aliados nuestros, que por qué estaban las policías en los malls. Resulta que en los malls hay asaltos, pues, ¿ya? Y a plena luz del día. Y entonces usted tiene que cubrirlo, y eso es una infraestructura crítica. O cuando cruzan el puente en Santiago, o cuando en una estación de trenes del metro de Santiago. Entonces esa es infraestructura crítica. O lo que pasa en los hospitales, cuando hay un delincuente que cae herido y lo van a rescatar sus amigos. Y quien sufre el embate de eso son los trabajadores de la salud. Esto lo manifestaron ellos, no sé si a ustedes se lo dijeron en la Cámara de Diputados, por lo menos a nosotros nos dijeron. Y ahí hay que tomar decisiones duras, fuertes, que significan proteger a los trabajadores de la salud, a los centros hospitalarios, porque si no nadie va a ir a atenderse allí, y por eso estoy planteando aquello. Y creo que es el camino que tenemos que emprender para obtener resultados en el corto plazo y volcar entonces la situación en favor de aquellos ciudadanos y todos los que queremos que el país progrese, que tenga bienestar y que viva en paz. De otra forma, no entendemos nosotros desde el socialismo el camino de la seguridad y el trabajo colectivo y el trabajo transversal para sacar adelante esta tarea que, reitero, es de beneficio como nación. Sí, bueno, hoy día primero partir dando las condolencias, empatizando y repudiando el crimen de Daniela. Un hecho que efectivamente nos llama también a ver cómo es la vida en el mundo rural. Ella era una estudiante ya por terminar en el Virginio Gómez, viajaba todos los días en bus, se trasladaba y efectivamente muchas veces tienen que, digamos, tomar de la buena voluntad y de la buena fe de personas que en este caso avanzó incluso unos pocos metros y cometió el crimen. O sea, prófugo la persona que está, tiene que quién lo cometió o quiénes. Pero era una intención entonces de provocar un daño de un delito sexual, además, que evidentemente como mujeres lo vamos a seguir repudiando y haciendo todo lo que tengamos que hacer para que esto no se repita. Si bien no es un femicidio, no va a estar tipificado así, me imagino yo, es un homicidio, pero un homicidio con agresión sexual, con una vulneración gravísima en ese sentido a quien se le cortó su vida y que estaba efectivamente cumpliendo además un acompañamiento a otras personas, a las personas adultas mayores. Entonces, este tema, la verdad, que es, además de doloroso,
yo creo que nos tiene que llamar a que no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Y yo pertenezco a la Comisión de Mujeres, con Tania antes estábamos en la Comisión de Mujeres en el CORE, y este es un tema que lo voy a llevar y lo voy a poner ahí con mucha prioridad, porque no puede seguir ocurriendo esto. O sea, no podemos solamente decir que esto es lo que nos pasa y que ocurre porque en las zonas rurales es así, porque esto fue a las 12 del día, ni siquiera era en la noche, no era porque había falta de iluminación en el paradero respectivo. O sea, es alguien, un asesino suelto en el fondo, un degenerado, un asesino suelto que cometió este delito terrible, y que no esperemos que pase lo mismo que con el asesino del tambor, que con nuestro sistema judicial hoy día, nuestro sistema de libertades o de beneficios carcelarios, son los que hay que llamar a que sean mucho más duros en eso y que haya un trabajo ahí. Y estoy poniéndome ya cuando ya esté condenado, pero que no pase, porque esas personas salen nuevamente a cometer los mismos delitos. Entonces aquí se le cortó la vida. Yo vengo de Los Ángeles, estaba todo el sector de la ruta, en la 146 ya entrando en Florida, todo esperando con globos, esperando el cuerpo, o sea, la comunidad congregada, y esto generó un impacto nacional, y esperemos que este impacto nacional tenga un efecto después y nos llamemos, cada uno tenemos un rol para nosotros desde lo legislativo hacer que estas condenas sean, la verdad, mucho más fuertes, porque aquí, y yo lo puedo asociar con el transporte público, es decir, que hay una forma de transportarse que no haya que esperar y que alguien te lleve, porque lo demás, la verdad que este es un homicidio que tiene que ser castigado con la mayor firmeza. Es lo que nos pasa acá. Pero lo que ha pasado en la región metropolitana, bueno, esta ola de crímenes, estos 17 crímenes que fueron en Quilicura, en Renca, en Lampa, en fin, bueno, es lo que nunca pensamos después del asesinato. La ejecución a los 3 carabineros fue lo que hace 3 meses casi ya nos convocó como a nivel nacional también, que no había nada más grave. Después dijimos, yo a lo menos pensé, esto es un atentado a la institucionalidad del Estado, a los carabineros de Chile, a la institución de carabineros, el día del carabinero. O sea, ¿qué más grave? Quemarlos, matarlos, quemarlos, en fin. Bueno, pasa esta crisis, esta ola ya de matanza, esta masacre, porque ha sido así. Yendo con la intención, no es que después se pusieron a pelear, todo lo que hemos visto es que iban con esa intención en ambos casos, por lo menos en los 2 masivos, con adolescentes incorporados, sí, menores de edad. Entonces, claro, es una crisis brutal, y a mí me parece que decir que una cárcel de alta seguridad, que se ha tomado la discusión pública, es una medida de futuro para un problema de hoy, de este momento, de la inmediatez. Entonces, ahora se discute dónde va a ser, si el lugar ya debería haberse dado de inmediato. Y ahora todas las discusiones, salen los alcaldes, los oficialistas, todo. Nadie quiere, como bien decía el senador, no quiere la cárcel, pero claro, porque además vienen elecciones, entonces se mezclan también las cosas, pero aquí tiene que haber más cárceles. Hoy día tenemos 41.000, una capacidad para 41.000 más o menos reos o reclusos, y hay 55.000, y la proyección es mayor porque también estamos todos pidiendo que haya prisión preventiva, ¿cierto? Porque también en su momento, incluso el ministro Cordero dijo que no había que dejarlos tanto en preventiva porque faltaban cárceles, pero nosotros decimos no puede ser así, hay que construir más o hay que ampliar las que están, y por eso se aprobó en el Congreso una ley para que ampliar las que están y sea más rápido, porque efectivamente es largo, 10 años, ha dicho la ministra Toa, pero ahora se va a presentar un proyecto para que sea más rápida. Bueno, todo eso está bien, son 500 personas, claro, de alta seguridad, y tenemos una sobrepoblación de más de 10.000, esta es para 500, claro, son los de mayor gravedad, porque efectivamente todos los integrantes del Tren de Aragua, Trinitario, los gallegos, toda esa gente, todo ese crimen organizado, el que hoy día está en Chile y tiene controladas las cárceles, de ahí están trabajando, y por eso me parece que las medidas también, más allá de las fuerzas policiales, que aumentar la cantidad, que tienen que haber más carabineros, eso es un hecho real, porque tiene que haber mayor prevención, pero también el sistema de investigación, de sanción. Algo esbozó el senador en relación a lo que pasó en el Ministerio, la Fiscalía en Los Ángeles, que aberrante también ahí, como hay situaciones que hoy día hemos visto que se ha permeado en todos los espacios, se está permeando lo que es muy cerca de la corrupción, no lo voy a titular así yo, pero muy cercano, a lo menos falta de probidad, información privilegiada, tráfico de influencia, donde los defensores de los delincuentes tienen acceso a información. Entonces, ¿quién cree en la justicia ahora? O sea, la gente, ¿qué es lo que dice? Aquí simplemente tenemos que estar condenados a la impunidad. Entonces, esos procedimientos, esos procesos tienen que contar con el medio de prueba, porque también el principio de la presunción de inocencia real tiene que cumplirse, pero para eso hay que tener las pruebas de manera más rápida, mayor tecnología, mayor capacidad de instrumental, mayor recursos humanos, más especialistas, más gente que sea los patólogos,
dependiendo del crimen, de dónde ocurre, ¿cierto? No solo del ámbito de psicología, sino que de otros temas ya más técnicos, podríamos decir. Bueno, muchos temas más que hay que abordar y que también la legislación incorpore el crimen organizado como tal, así como se hizo y se configuró el delito de robo de madera, el delito de usurpación, crimen organizado así de manera ya al nivel que estamos viviendo hoy día. Que no sea solo un crimen o un delito como de robo, de asalto, de estafa probablemente, o de narcotráfico, que se mezcla claramente, el narcotráfico es muy grave, pero ya el crimen organizado con narcotráfico, porque hay de todas estas bandas, el narcotráfico, es prostitución, es venta de armas, es decir, tienen varios rubros, entonces eso hay que enfrentarlo de una manera desde lo legislativo y nosotros estamos absolutamente disponibles para ello y tengo las votaciones, ustedes las han visto y estando como votaba el actual presidente, como votaba Jackson, como votaba Camila Vallejo, como votaba el subsecretario Monsalve, en todas las normas que son en relación a la seguridad. Nosotros estamos absolutamente disponibles, lo hemos demostrado con votaciones y por lo tanto en eso no tenemos tranquilidad de conciencia en ese sentido. Si tenemos que seguir aportando, conversando, por supuesto que vamos a estar, pero con medidas que sean leyes, que se planteen, que sean realmente las que son las efectivas para resolver las problemáticas. Lo del robo de madera ha dado resultado, efectivamente, la usurpación también ha dado resultado porque hay menos, pero se han trasladado a otros delitos que hacen el delito menos cantidad a lo mejor, pero por ejemplo asesinan a los 3 carabineros, tienen las matanzas allá en la región metropolitana, donde yo ahí tengo una voz diferente acá y yo creo que sí el estado de sitio es necesario, lo dijo el senador Insulza, ojo, el hecho político, no, pero estoy haciendo el hecho político, lo dijo un exministro, que ha tenido cargos internacionales importantes, que sabe que yo lo escucho y lo oigo muy bien y le pongo atención, bueno, al igual que el senador Saavedra, que no dice lecera, pero creo que en este momento sí está diciendo lo que se necesita. Ahora, a lo mejor no es toda la región metropolitana, pero hay que focalizar algunos sectores, algunos lugares, no cerrarse a esa posibilidad, porque hoy día el descontrol de la seguridad es una realidad. Y cuando la capacidad, la institución del Estado, las fuerzas policiales de manera regular, como ocurrió en la macrozona sur y que sigue ocurriendo lamentablemente, no son capaces y hay este descontrol, tiene que haber un estado de excepción. Y en este caso el estado de sitio yo considero que sí, porque lo hemos pedido en la zona sur también, con la diferencia de quienes me acompañan acá, pero creo que sí es una medida de mano dura, que es lo que la gente quiere francamente, y ni un estado ni de sitio ni de excepción es lugar para vulnerar los derechos fundamentales, eso también tengo que decirlo, porque tienen que haber normas y protocolos, pero sí es para que las Fuerzas Armadas, que eso no le gusta al gobierno, a este gobierno, puedan también participar y colaborar. Incluso el Partido Comunista salió diciendo que apoyaban el estado de sitio en Santiago. Entonces, por eso, pero es que esto es demasiado grande. Vamos a una pausa y retomamos acá esta crisis. Pero si provocó el presidente se quedó en Chile, pues no viajó, senador, si ya estaba en Paraguay y volvió. Comercial y al regreso retomamos la conversación aquí en el DAP. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el tablón. Gracias por su sintonía. Vamos a comenzar a hablar de otro tema relacionado con lo que está pasando en el gobierno regional, ¿cierto? La Comisión de Ética ha sancionado a Piero Blas por esta información que dio a conocer el Ministerio Público, ojo, que entregó las claves del sistema informático interno del GORE a Tamara Vidal, imputada en el caso Convenios. Hay también otras aristas, aceptó también o se acogió, ¿cierto?, este recurso para poder establecer también si hay alguna acción legal en la que se pueda avanzar respecto de Piero Blas, pero también hay otras aristas, la parte política. Tenemos acá el oficialismo representado, hay o no hay candidato finalmente. El senador Gastón Saavedra sigue diciendo que todavía hay tiempo, le vamos a preguntar ahí bien eso, pero quedó pendiente también, le quedó algo en el tintero también a Concha respecto de la situación de los homicidios, así que le damos la palabra a usted. Sí, bien precisa, pero no nos puede no hacer un llamado, y ahí yo también quiero, ¿no? Está aquí el senador de la República, ex colega en el CORE, hoy diputado, ¿no? Que el gobierno también tiene que plantear medidas en relación a las niñas. La situación que ha ocurrido en Lota, que ha ocurrido en Coronel, ¿no? Los establecimientos educacionales, aquí tiene que venir también una inversión pública, y a mí me parece que lo escuché de Orrego en la región metropolitana, y eso es verdad, de la intervención, ¿no? O yo diría hasta planes maestros sobre territorios, pero donde hay una inversión pública en ámbito de establecimientos educacionales, porque yo me hago la pregunta, ¿por qué los niños y las niñas se sienten atraídos
por el microtráfico? ¿Por qué se sienten atraídos con las bandas? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque evidentemente los lugares donde ellos viven, sus hogares, no ven futuro, por lo tanto, los establecimientos educacionales requieren inversión y en muchas condiciones que los niños y niñas están yendo al colegio, a nadie, absolutamente nadie, se le da una señal de futuro a esa infancia, yo creo. Y ahí yo creo que también tenemos que hacernos cargo que tiene que venir a esto, aparte de todo lo que se propuso en ámbito de cárcel, no de tecnología, que yo estoy totalmente de acuerdo, de cuánto aprobamos también desde el Consejo Regional en todos estos años, en aporte a carabineros, etcétera, investigación, PBI, pero tiene que venir más recursos, sobre todo destinados al tema de la niñez y de la adolescencia. Eso no nos podía quedar fuera porque muchas veces se nos dice a nosotros en las caras, claro, no les interesa a los niños y las niñas porque no hay votos, y yo creo que también la política tiene que hacerse responsable de lo que no, porque para eso nos llaman, ¿no? Y somos parte de la política, también de la política regional con mayor fuerza, a ver la situación de los niños y niñas y jóvenes de nuestra región. Bueno, sí, por supuesto, el tema de la infancia y los adolescentes que están, y hay una discusión que está pendiente respecto a bajar la edad de imputación, entonces ahí entramos en que estamos solo con la medida coercitiva y no con atender el problema de fondo, de dónde vienen esos niños, por qué los establecimientos educacionales, la deserción escolar que no se ha podido superar, donde la violencia, y hoy día en Lota, narcofunerales, ahora recién esta semana hubo un narcofuneral, o sea, de harto riesgo, en fin, cosas que no veíamos antes, y eso es lo que a mí me preocupa, cómo se empieza a normalizar esta violencia y aceptar esas conductas, y eso no nos podemos doblegar porque son los jóvenes, precisamente son los que tenemos que proteger, y la Defensoría de la Niñez me parece que aquí tiene que tener un papel y un rol mucho más efectivo, más duro, más firme, para también ser capaz de criticar y de tener propuestas en el sentido de cómo protegemos a nuestros niños. En nuestra región hemos tenido experiencias lamentablemente dolorosísimas en ello, y de ahí probablemente de todos esos niños vulnerados también salen niños que después son los delincuentes, si esa es una realidad. Entonces ahí es donde hay que enfocarlo, y por supuesto que dentro de los establecimientos educacionales, mira, se ha hecho común con cuchillos, peleas, agresiones, o sea, asesinatos en Lota, y vuelvo a Lota, lamentablemente asesinados afuera del establecimiento educacional un estudiante, o sea, lo que nunca pensamos. Entonces ahí Ministerio de Educación, Defensoría de la Niñez, por supuesto que tienen que tener un rol mucho más relevante. Y crisis carcelaria, mira, ellos llegan a los centros de detención, después pasan a la cárcel, cumplen la edad ahí y siguen estando en un centro de menor de edad, digamos, pero están personas que ya pasaron de los 18 años. ¿Y qué pasa con toda esa atención? Ahí hay un mundo que la verdad hay que entrar, porque no tienen tanta visibilización, pero quienes salen de esos centros, no vamos a decir que salen rehabilitados, lamentablemente no es así, y de las cárceles tampoco salen rehabilitados, y hoy día la rehabilitación no existe. Entonces yo estoy de acuerdo con la cárcel de alta seguridad, porque hay que tener una cárcel donde haya alta seguridad, donde no se vulnere toda la norma, porque hoy día los reos y los trenes de Aragua y todos esos que están presos, el Satanás, controlan las cárceles y están sometidos, incluso los gendarmes, aquí hablábamos de corrupción previamente, claro que hay miedo también, hay extorsión. Funciona, porque hay mucha plata involucrada. Supimos recién que estaba un gendarme dado de baja porque está ingresando droga. O sea, eso no es tan poco habitual, ocurre mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que corregir también el sistema de gendarmería, el sistema penitenciario, la revuelta hace poco en la cárcel de alta seguridad, hubo un motín, tuvieron no sé cuántos días, de eso no se sabe mucho. Los gendarmes tienen que hacerle frente a esos grupos que, como bien decía usted, senador, tienen una capacidad de inteligencia, de armamento dentro de la cárcel, de celulares. Los celulares entran igual, porque pagan plata, existen redes al interior. Entonces, eso hay que cortarlo de raíz, y ahí es donde digo yo, ¿cómo? Me van a decir, ¿qué estoy diciendo? Pero, claro, cuando decimos que Bukele lo hizo. Que se respeten los derechos de las personas, sí, pero que se respeten los derechos de las personas que hoy día son víctimas de la violencia, de la delincuencia, de la muerte. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, y la capacidad investigativa, que yo ahí, el punto también, la Fiscalía Suprarregional. La Fiscalía Suprarregional es importante y es necesaria, porque ahí yo creo que de alguna manera, una que es especializada, con un nivel de especialización en estos crímenes o en este tipo de criminalidad, pero además porque opera de una manera en donde se da menos la corrupción o el miedo, digamos miedo también o temor, porque que no sean las personas que están las mismas de siempre las que tienen que hacer lo que pasó en Los Ángeles, las que condenan o no, sino que sean personas, y ahí hay que aplicar los modelos internacionales también, que sean personas de una región muy distinta donde se comete el delito, incluso con, digamos, sin ver la identidad del fiscal. Es una forma que se puede aplicar, porque hasta ahora vemos corrupción, que hay hechos probados,
pero vemos también mucha amenaza, mucho miedo, y donde te ponen la foto de tu hijo que sabe en qué colegio estudia y que ahora llega a la casa con una corona de flores en la puerta de tu casa. Por Dios que somos humanos y sabemos que frente a eso, claro, hay una inhibición en aplicar las medidas más duras, a lo menos. Y aquí a mí me parece que hasta ahora no es tanto materia de ley, las leyes existen, hay que darle más operatividad, y por eso digo, la Fiscalía Suprarregional me parece que sí, porque es para generar una mejor forma de procedimientos, pero a mí me parece que es porque se aplican siempre el criterio menor, o sea, siempre mínima pena. Nosotros tuvimos que levantar la voz por las prisiones preventivas porque no habían. Yo me acuerdo muy bien en los casos del robo de madera, que no se dejaban en prisión preventiva. Fue una fiscal de Araucanía que dejó en prisión preventiva una mujer, o sea, una jueza que decretó, que se atrevió, y después partieron dejando. Porque siempre, entonces, ¿qué piensa uno? ¿Qué habla legítima duda? ¿Es por miedo? ¿Es porque hay algo ahí involucrado? ¿Ah? ¿Es por temor, por amenaza? Yo creo que una mezcla. Y eso es lo que tenemos que ir eliminando. Y hay que ser valiente para ser fiscal, es verdad, y para ser juez. Algunos, otros no tanto, porque no sabemos las razones por las cuales emiten sus fallos. O sea, digamos en qué, porque la ley está, pero son los criterios. Y pueden haber otras cosas. Entonces, en esto, claro, hay que tener la capacidad hoy día, donde nos hemos enfrentado a esta crisis de la muerte ya, que hay que, yo creo que hay sistema Ministerio Público y cárceles o sistema carcelario son muy, muy relevantes. Y ahí hay que poner mano dura y firmeza. Mira, estamos ante una situación de extrema vulnerabilidad en el país, reitero lo de la institucionalidad pública, porque esto habla de la supra... Sí, territorial. Pero fíjate el fiscal que vino de otra región y lo que pasó. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo planteo es que tiene que haber una revisión del sistema claro, conjunto. Sí. Tenemos que revisarlo. Exacto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quiénes y mano dura en esto? ¿Quiénes pueden continuar y quiénes no pueden continuar? ¿Cómo se Sí, hace la es una evaluación? evaluación, es el tema. Mantener un Nadie sistema hace eso, que claro. se cae a pedazos Que se dan porque siempre, hay ¿verdad? una situación Para que volver hoy con día uno no nuevo. podemos tolerar. Exacto. Que tiene que ver, yo lo llamo tal cual, pueden discrepar conmigo, pero Sí. tiene que ver con la corrupción. Eso Sí. no podemos tolerar. No puede. Tenemos que Caiga, finalizarlo. caiga. Lo segundo, lo que tú dices, el sistema carcelario en el país. Evidentemente que hay que seguir con un proceso de inversión, y por eso que se va a mandar el proyecto por parte del presidente Boric al Congreso para acelerar el proyecto de construcción de cárcel, porque si no hay que esperar 10 años para la construcción. Eso no puede ser. Es ahora que hay que intervenir, es ahora que hay que hacer las inversiones en esa materia. Lo otro es la preparación también del personal, de la gente, cuando yo digo colaboración respecto del patrullaje en la infraestructura crítica. Eso significa preparación de las Fuerzas Armadas para este tipo de colaboración, en equipamiento, en entrenamiento, para que haya esa colaboración. Y esto no ocurre solo, lo que estoy planteando por si acaso no es solo va a ocurrir en Chile, esto está en otros países presentes. Eso ocurre, Finlandia, eso se Noruega, hace, claro. y bajo las normas de respeto al derecho de las personas, por supuesto que sí, también del militar que está allí. O sea, las dos cosas hay que considerarlas. Ahora, respecto de lo que pasa con la infancia en el país, tiene que ver no solamente con el sistema punitivo, sino que tiene que ver por qué está ocurriendo esto, qué pasa con las familias, qué es lo que está pasando con las familias monoparentales, por qué ocurre esto, cuántos son los chiquillos que se quedan solos entre las 6 y las 10 de la noche que vuelve la mamá, porque son monoparentales generalmente los hogares en donde se dan este tipo de situaciones. Entonces, si no somos capaces de, aparte de la discusión que es re interesante, Sí. pero de tomar medidas de carácter integral, en donde, es cierto, la Defensoría de la Niñez, pero también tiene que ver con el Ministerio de Educación, también tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, también tiene que ver con el sector privado para enfrentar este tipo de situaciones, porque no tenemos cómo resolver, cómo el actor municipal tiene preponderancia en esto, porque se trabaja por allí también con todo lo que es la niñez, la familia. Entonces tiene que haber una estrategia mucho más multidisciplinaria y sistémica para poder abordar este tema. Eso, claro. Ahora, respecto de lo que ocurrió ahí en el gobierno regional, seguimos con lo mismo. O sea, no es inaceptable que alguien entregue las claves para que haya sea el sistema que sea, porque se dice que sea, no es pero sistema. tocó ahí. Pero claro, eso no se puede aceptar, no se puede tolerar, y por tanto tiene que haber drasticidad respecto a las sanciones, porque si no, mira, se horada las instituciones públicas y es la desconfianza más absoluta
de parte de la ciudadanía respecto de esto. Eso es lo que al final logramos. Entonces, no se puede mantener una situación así, ni se debe aceptar en esto. Yo espero que haya no solo las sanciones de como un de repudio por lo que se hizo ahí, no, tiene que haber drasticidad en esto. Y a lo mejor vamos a tener que revisar en el Congreso este tipo de situaciones, y si una persona está allí no podrá, o si es funcionario público no puede continuar en la función pública, y no podrá ser candidato si es que fuere en el otro plano, porque no puede mantener ese tipo de liderazgo. O sea, ¿cómo esto y me da lo mismo si es de mi sector, del otro sector? Porque en esto ya tenemos esto no pasa por ahí. Tenemos que son instalar como normas sociedad, de buen funcionamiento, claro. Y de buenas prácticas, y Exacto. por lo tanto como sociedad tenemos que recuperar la convivencia, ciertos principios, los valores que tienen que estar presentes en la sociedad, si es que queremos efectivamente dar vuelta a la página y por lo tanto recuperar al país, porque estamos además, diría yo, en un enfrentamiento de culturas. Nosotros los chilenos tenemos una forma de resolver nuestros conflictos sociales, ¿ya? En la población es de otra forma, pero los que vienen de fuera, los migrantes, lo resuelven de otra forma, y se toman los barrios y se agarran a balazos, y en fin, todo esto. Entonces hay como un despojo del alma nacional respecto de lo que vienen otros y lo proponen acá y lo ejecutan además. Entonces, hay algunos territorios que ya en definitiva tú no puedes entrar. Eso no es así. Entonces, si tú quieres estar en este país, tienes que estar bajo estas normas, bajo esta cultura de convivencia, porque si no, en definitiva, esto se va a transformar en cualquier cosa, y la intervención que tendrá que hacerse en algún minuto va a tener que ser muy extrema, y eso tampoco nos conviene como nación. Porque los efectos que tiene esto respecto de la imagen país, por ejemplo, es brutal, es gravísimo. Esto afecta tenemos dificultades con la economía, y seamos hidalgos en esto, dificultades con la economía. El que tú tengas que destinar recursos para atacar la delincuencia es te también quita una un cantidad, daño. claro. Tú eres ingeniero comercial, Claro, sabes de estas claro, cosas. Entonces, claro. la cantidad de recursos que tú destinas a eso, Sí, en que desmedro podríamos de ir. hacer políticas públicas Exacto. para el crecimiento, para el desarrollo, es mucho. La mantención de un reo en la cárcel, ¿cuánto es? Yo creo que eso ¿Cuánto? también ¿Te das tiene cuenta? toda la Entonces, razón usted, porque todo ese cuando tipo de eso pasa, cuestiones cuando toman detenido a tenemos alguien, decimos eso. Claro, Y más pero- encima es son que por- inmigrantes ilegales, claro, por eso ilegales es que que llegan. ahí Pero está tenemos que la tomar cosa, esa decisión, claro. y en esto yo te digo, no caben dos Más de un opiniones en millón. el país, porque si no, yo te digo, vamos a tener serias dificultades para el progreso de que es lo que nosotros, tres y otros más, tenemos que abocarnos para poder sacar adelante estas tareas. De otra forma, lo veo imposible que el abordaje de una situación como la que hoy día nos toca, la violencia por esta serie de asesinatos y muertes en la región metropolitana, lo que ocurre con Susana, se llama la señora, y las condolencias a la familia, que es lo que Daniela, podemos hacer a la distancia. Aquí antes me mostraban lo que ocurrió hoy día en la mañana aquí en calle Carrera, en un local comercial, que fueron y le dispararon en la cabeza a un señor que está ahí. O sea, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que hay detrás de aquello? A lo mejor hay prestamistas y otros. Eso también necesitamos resolverlo de esa forma. Así no podemos vivir en nuestro país, y por eso es que la política de seguridad pública tiene que considerar mano dura, pero al mismo tiempo transversalidad respecto del apoyo político para zanjar estas situaciones y no tener dudas entre nosotros, los que estamos en la política, para tomar estas decisiones y contribuir, por lo tanto, a tener un país más seguro. Así, lo que pasa en esta crisis de la región metropolitana, que dio lugar a esta crisis y a todo este llamado, digamos, y a esta cárcel de seguridad, pero también una medida centralista. Claro, pasaron allá los 17 crímenes, pero nosotros hemos vivido hace mucho tiempo, y yo tengo el deber y la obligación de también plantear lo que nos pasa en nuestro distrito. Y ayer y antes de ayer, en la comuna de Cañete, y hoy día recién, una persona que se metió asaltando, entró a un local comercial, sacó un cuchillo, disparó a carabinero, en fin, todo un operativo que no se había visto. No es lo normal, ¿cierto?, que ocurra. Ayer, antes de ayer, 2 portonazos a las 7 de la tarde con armas de fuego, con cuchillo, atacaron al dueño del vehículo, a la otra persona le quitaron el auto, una mujer, en Cañete a las 7 de la tarde. O sea, cosas que ocurren que antes no ocurrían. Entonces, esto también en nuestra región, lo que usted señala acá en Concepción, esa esquina, hay una esquina aquí que pasa siempre, cosa que ya está señalada. Bueno, Lota, Coronel, Los Ángeles, lo hemos dicho. Nosotros tenemos, esto permeó a todo el territorio nacional, en todas partes. En su menor o mayor grado, pero en todas partes. Exactamente, estamos con esta crisis de inseguridad,
Tenemos una crisis económica, sin duda, y cuando hablamos de recursos, claro, hay que poner más recursos, pero hay que sacarlos de otro lado, porque al final, cuando hablamos, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, hay que aumentar el subsidio, está bien, hay que aumentarlo, llegar al 40%, de toda la, digamos, a todo lo del 40% de vulnerabilidad, pero esos recursos podrían estar destinados al crecimiento económico, pero hay que darlos ahí, pero podrían estar destinados precisamente a hacer que la economía avance, que haya mayor desarrollo en crecimiento y que haya mayores empleos, mejores empleos, que no sigamos retrocediendo, y además sumamos la crisis de falta de confianza que ha seguido aumentando. Lo que pasa acá en el gobierno regional, lamentablemente fuimos sujetos a nivel país al hazmerreír con esta famosa Fundación ENTI, el caso Police y otros, pero estamos llenos de querellas para allá, querellas para acá, denuncias para allá, denuncias para acá, unos se tratan de defender, mandan querella al otro, ahora una querella que se declaró admisible, y estoy de acuerdo que el caiga quien caiga tiene que operar, porque las leyes son para cumplirlas y las normas para cumplirlas, y no se puede vulnerar esas leyes, esas normas quienes están llamados a hacerlo, y cuando son funcionarios públicos o personas que tienen una representatividad, además ese estándar debe ser mayor, pero a mí me parece que la gente ya está cansada de esto y aquí lo que se requiere es que devuelvan la plata. Yo siempre he dicho, ¿dónde están los recursos de la Fundación ENTI? ¿Dónde están los de Procultura, de Lote y Coronel, que proyectos de 1.500 millones, denuncias, Horizonte Ciudadano, otros, la del Servio también acá, se me fue en este minuto el nombre de la fundación, pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay ningún resultado. Ahora, la justicia es lenta, es verdad, es lenta, pero quisiéramos que vayan habiendo señales de alguna sanción, porque si no, ¿qué es lo que queda para la gente? Esto no pasa nada, son todos igual, y nosotros, que somos los políticos, caemos en esa misma tipología, que además no tenemos un mayor prestigio, hay que decirlo, o sea, luchamos cada día para levantar y cambiar la imagen, y que no sea solo discurso, entonces nos tenemos que hacer cargo también de nuestra responsabilidad. Yo me hago cargo con los votos, votando de la manera en que yo hablo y voto de la misma manera, otros no lo hacen igual, bueno, la gente lo tendrá que evaluar en su momento, pero hoy día hay crisis de confianza sin ninguna duda, y cuando pasa esta escandalera del gobierno regional, bueno, yo fui candidata igual que Tania y creíamos, todavía sigo creyendo en la descentralización, pero por Dios que fue un golpe bajo y que se perdió y se quedó bastante más en pindinga, diría yo, y bien tembleque, lo que son los gobiernos regionales, y claro, yo ahí para cerrar, la gente que a veces nos dice de alguna fundación o algo, hoy tenemos que presentar este u otro papel ahora, ¿cómo? Bueno, pagaron justos por pecadores, lamentablemente pagaron justos por pecadores, porque claro que hay fundaciones que hacen una pega excelente, pero este escándalo fue muy mayor, pues casi 80.000 millones en el país, entonces hay que poner normas y reglas y para revertir, para corregir, si no es por molestar, porque creemos que tenemos la obligación, nosotros en el rol, en el Parlamento, yo a lo menos, de resguardar el buen uso de los recursos públicos, que aquí se faltó a los principios de eficiencia, eficacia en el buen uso de los recursos públicos. Yo ahí quiero hacerle falta de probidad, lo penal tiene que decirlo el tribunal. Yo quiero ahí a los dos, evidentemente, haber sido ex colegas, con el Senado nos conocemos hace muchos años también, y decir que tenemos que hacer un esfuerzo por, a lo menos, y también yo creo que eso tiene que venir desde el Ejecutivo y la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales. Eso es fundamental, porque evidentemente con todo lo que paró se nos queda estancado un deseo que eso es transversal de todo el avance en temas de descentralización. Porque, por ejemplo, la definición de cárceles, donde cómo no va a tener un enfoque territorial y cómo no van a decir las regiones, mire, aquí sí, aquí podemos, hasta propuestas, hasta convenios de programación que se podrían establecer entre el gobierno regional y los ministerios respecto del tema de las cárceles de alta seguridad, como también de otro tipo de cárceles que a mí me parece que tienen que también existir de tal manera que podamos seguir la rehabilitación de todo, porque todos no son los mismos que entran a las cárceles. Y hay que también hacer una diferencia a eso. Yo creo que ejemplos como Noruega, Finlandia, son muy recomendables de verlos, y muy recomendables para nosotros a propósito, ¿no? De la idea de este socialismo de bienestar, ¿no? De recoger, ¿no? Y que incluso la educación, el modelo de educación fue directamente comprado de la República Democrática Alemana, en su momento de parte de los finlandeses. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, que sus listas tienen que ir los mejores y las mejores. Y para eso es un llamado justamente a los partidos políticos a hacer la revisión, pero exhaustiva, de sus candidatos,
Y claro que es vergonzoso que no nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas, sobre todo nuestro sector. Tenemos 2 coaliciones políticas y de hecho deberíamos ya tener, por ejemplo, candidatos y candidatas a gobernadores regionales y gobernadoras regionales, que respaldemos las 2 coaliciones plenamente detrás y que no mezquinamente el que más necesita, quiere o el que quiere demostrar voto para que después se pueda sentar mejor a negociar en la mesa, sino en base a los intereses de la ciudadanía y de los ciudadanos de la región del Biobío. Eso tiene que ser primordial. Tenemos las dificultades con la DIPRE. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a seguir financiando proyectos, ¿no? Con uno también, porque antes de cualquier campaña el CORE tira, se abre la ventana y vamos aprobando proyectos que después cargan sobre el presupuesto. Ese es un temazo. Yo creo que nos da, con la experiencia que tiene la Flor, pero también con la experiencia que tiene el senador, evidentemente va a llevar un programa propio respecto a eso, porque después vamos a tener, si bien nuevo gobernador y gobernadora regional, un nuevo consejo regional con tal vez muchos otros consejeros y consejeras, ¿no? Pero con las limitaciones que hasta ahora están, la ley bien sí de presupuesto nacional, pero que también están con prácticamente la llave que cerró a cualquier conversación que lo hizo la DIPRE. Y yo creo que ahí tenemos que abrirnos, porque no puede ser que justamente por justo pagan todo, porque hay muchas fundaciones a nivel nacional e internacional que hacen un inmenso trabajo, porque los estados no son capaces, ni los gobiernos en su momento de turno, resolver problemas tan básicos como son, por ejemplo, el tema de la vivienda techo para Chile. Dime que no hace un excelente trabajo el Hogar de Cristo, etcétera, y otras fundaciones que han ayudado incluso al tema de la empleabilidad, a la capacitación de mujeres, trabajo para un hermano, capacita a mujeres para que puedan ser conductoras del transporte público, etcétera, etcétera, y me podría explayar con toda la experiencia de estos 3 periodos de CORE, por lo tanto que ahí está el llamado también. Mira, yo siento que fue muy brutal el daño que se le hizo a la democracia regional, a la institución regional, porque estamos en cierne, estamos comenzando con esto. Entonces, yo creo que tenemos que volver a sentar las bases de un nuevo consenso político para darle gobernanza a las regiones, pero no cometer los errores porque en alguna parte había una puertecita abierta y se aprovechó. Pero evidentemente esto se tiene que recuperar. Creo en la democracia regional, creo en la descentralización y estimo que tenemos que replantearnos en un nuevo consenso regional para poder entonces fortalecer esta democracia. Sin eso no podrán haber gobiernos regionales. Tenemos que hacer ese esfuerzo, no nos cabe, no tengo dudas de aquello, y sobre todo quienes somos parlamentarios de regiones. No esperemos de los del centro que se haga, eso no va a pasar, porque fue la oportunidad justamente para aplacar la democracia regional y la descentralización. Entonces, creo que está la oportunidad para hacerlo. Tengo la impresión que podemos lograrlo si es que generamos un gran consenso. Somos más los parlamentarios de regiones que los de Santiago. Entonces, está en nosotros que nos pongamos de acuerdo. Creo que tiene que haber un gran cónclave de parlamentarios de regiones junto con autoridades regionales, como para decir, oiga, ¿sabe qué? Sancionemos la corrupción, sancionemos la falta de probidad, pongamos barreras a eso, mantengámoslas, no las bajemos, pero al mismo tiempo abramos las puertas para que haya una gobernanza lo más apropiada y que al final del día nos permita que la planificación territorial, que también es un factor tremendamente importante en las regiones como facultad, permita que no haya esta discusión a dónde instala una cárcel. No, pues está establecido en la planificación regional. Para eso es el plan metropolitano, no es para otra cosa. Y en suma creo que tenemos grandes oportunidades. La crisis ya pasó, pero ahora tenemos que abrir la puerta para que, en definitiva, entre el aire descentralizador que requiere la democracia regional, pero con probidad, con transparencia, para que haya confianza en la ciudadanía. ¿Y con qué candidato, senador, con qué candidato el oficialismo? Mira, el oficialismo va a tener sus candidatos o sus candidatos. Eso está por verse aquí en la región, porque, lo que tenemos que entender es que son 16 regiones y que se está buscando un acuerdo para las 16 regiones. Y por eso que cuesta tanto ponerse de acuerdo, porque usted tiene que emparejar la cancha y lograr los equilibrios y el balance para cuando tiene una coalición. Hoy día somos menos partidos. Yo creo que ayuda a eso. Bastante, bastante. Ya ayuda muchísimo. A nosotros, pero no se tiene que resolver y todavía quedan días, tengamos tranquilidad. Y que, si no se da el acuerdo general, lo que vamos a tener en la primera vuelta una primaria.
Eso, ahí está la cuña que estábamos esperando. Gracias, Tania Concha, por su participación nuevamente. Gracias. Bienvenida de Gracias vuelta a usted. al tablón. Me encanta Gastón estar acá. Saavedra, senador, muchas gracias también. Y Flor Baice, diputada, gracias por estar en el tablón. Nos despedimos, gracias por su sintonía. Que tenga un gran fin de semana. Un abrazo. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó El Tablón.